Vamos a pedir que Dios nos ayude, que sea el Espíritu Santo quien te hable, que no sea solamente un hombre, y que Dios pueda tratar con tu corazón en esta mañana. Padre, sobre todas las cosas, ven, Señor, a traer un corazón de carne que ame el obedecerte, Señor. Que pueda obedecer tu voz y que se pueda rendir ante tu presencia, Señor. Ven a traer fruto de lo que se va a hablar el día de hoy, Señor. Que no caiga en oídos sordos, sino que transformes vidas esta mañana, Padre. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quiero decirte que en la sociedad actual, normalmente la gente rechaza cualquier tipo de obediencia a Dios. Donde quiera que andemos, mucha gente, muchas ideologías, muchas formas de pensar están orientadas a rechazar, obedecer algún mandamiento, las reglas, obedecer a Dios, de tal manera que la gente el día de hoy quiere libertad. Quiere libertad absoluta, por ejemplo, si hablamos de los incrédulos, de los ateos, de la gente que niega la existencia de Dios, ¿sí? Muchas de las razones por las cuales piensan de esa manera es porque no quieren someterse a los mandamientos o a las reglas de Dios. Quieren vivir en una libertad y entonces adoptan un pensamiento en el cual niegan la existencia de Dios porque quieren libertad. Por ejemplo, el día de hoy el movimiento feminista actual no quiere la mujer tomar su rol como mujer, de estar en casa, de sujetarse al varón, de aceptar que el varón podría ser el líder y ella la ayuda idónea. ¿Por qué? Porque quieren libertad, porque no quieren someterse a nadie, quieren un empoderamiento en el cual no puedan depender de nadie, no puedan depender de ningún varón y no necesitar al hombre en absoluto. Y así podemos ver cada una de las ideologías, por ejemplo, los grupos LGTBQ+, etcétera, los transexuales, los homosexuales, todo tipo de personas que están integradas en esta comunidad, lo único que están proclamando es el libertinaje, la libertad, libertinaje sexual. ¿Y por qué? Porque cuando resuena el mandamiento de Dios o la palabra de Dios donde se les dice que es pecado ese tipo de conductas, lo aborrecen, lo rechazan. ¿Por qué? Porque buscan libertad, que vendría siendo en este caso libertinaje. También podemos ver aún dentro de la religión denominaciones cristianas liberales, donde hoy en día puedes ver noticias donde ya están aceptando los matrimonios homosexuales, donde aceptan parejas lesbianas para casarse o para pertenecer a esa iglesia tal o cual, donde se permite el pecado para adoptarse a la demanda de la sociedad, donde se predica solamente bendiciones, promesas, pero no se habla del juicio y del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no se quieren someter a Dios, porque no se quieren rendir a lo que dice la palabra de Dios. De tal manera que el día de hoy el que quiera ser realmente cristiano tiene que entender la importancia de la obediencia a Dios, la importancia de obedecer a Dios. Y quiero decirte algo muy importante, que la prueba más grande del cristiano es la obediencia. Y la obediencia de un cristiano o de una persona que ama a Dios es el resultado visible de que tiene una relación con Dios. En otras palabras, ¿cómo podemos ver que una persona tiene una relación con Dios, una comunicación con Dios y camina como cristiano? Por la obediencia que le tiene a Dios. La obediencia comienza en el interior, la obediencia comienza en el interior, convirtiendo el corazón de una persona. De tal manera que la Biblia nos dice que una persona sin Dios tiene un corazón de piedra, tiene un corazón rebelde, un corazón que viene a rechazar todo lo que es Dios, todos sus mandamientos y todo lo que habla su palabra. Pero cuando viene Dios a llenarte de su espíritu, a llamarte al arrepentimiento, a doblegar tu corazón, convierte ese corazón de piedra en un corazón de carne, donde habita el Espíritu Santo y la persona va a querer obedecer a Dios y depender de Dios. Cualquier denominación,
religión, cualquier forma de cristianismo que no produzca obediencia en las personas, obediencia a la voluntad de Dios, es un cristianismo muerto. Fíjate lo que te puedo decir. Cualquier grupo, denominación, culto cristiano, cualquier asociación cristiana, cualquier lugar donde se hable de la palabra de Dios, si las personas que están ahí no producen ese mensaje, una obediencia a Dios, a la voluntad de Dios, una rendición a la voluntad de Dios, entonces es un lugar donde hay un cristianismo muerto, totalmente, donde no hay verdad, donde no está la presencia de Dios. La palabra de Dios nos dice, si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Viene en Juan 14:15. Entonces, de tal manera que está muy relacionado el amar a Dios con obedecer a Dios. De tal manera que Dios se acerca íntimamente solamente a aquellos que le obedecen. Solamente a aquellos que le obedecen. El amor y la obediencia están pegados, es una sola cosa. No puedes separar el amor a Dios de la obediencia. O sea, no puedes decir que esa persona, amo mucho a Dios, Él es mi amor, yo me entrego a Dios, pero su vida es desobediente a Dios. Eso no existe. Eso es un engaño en esa persona. De tal manera que amar a Jesús significa obedecer sus mandamientos. Si tú amas a Jesús, obedece sus palabras. Si tú amas a Jesús, practicas la verdad que te dice la palabra de Dios. Si tú amas a Jesús, lo obedeces en todo lo que Él te está pidiendo a través de la Biblia, a través de la Escritura, a través del mensaje de Dios que te da. Sin embargo, hoy vemos mucho engaño en muchas iglesias, donde hay mucho romanticismo, donde vemos mucho Señor, te amo, adoración, alabanza y mucha entrega en adoración y Señor, me rindo a ti. Pero al mismo tiempo vemos esas mismas personas desobedeciendo a Dios. Con todo tipo de pecado, por ejemplo, ¿sí? Desobedeciendo a Dios en lo que Dios les pide, hacen lo que ellos quieren. Entonces, ¿qué estamos viendo? Solamente es puro romanticismo. No tiene nada que ver con el cristianismo. Entonces, el concepto de amor no es solamente que tú le digas a Dios, Señor, te amo, Señor, te adoro, Señor, me rindo a ti, Señor, tú estás conmigo, tú me guardas, tú me ayudas. No, nada más es eso. Si realmente es un verdadero amor lo que tú tienes hacia Dios, hay una obediencia total en todos sus mandamientos de Dios, en tu corazón. Si en tu corazón desobedeces a Dios, eso significa entonces que no amas a Dios. Entonces, ya nos está quedando claro lo que dijo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Si no lo amas, entonces no guardas la palabra de Dios, no la obedeces la palabra de Dios. Ahora, la Biblia nos dice en todo lugar que tenemos autoridades que obedecer, que tenemos que respetar a las autoridades. ¿A quién debemos de obedecer? En primer lugar, a Dios. Dios es nuestra suprema lealtad y nuestra suprema obediencia debe de ser a Dios. Eso viene en Hechos 5:29, no lo vamos a ver. En primer lugar, se debe de obedecer a Dios. ¿Sí? Obedecer a Dios, ¿cómo es obedecer a Dios? Es obedecer la Biblia. La obediencia a Dios incluye también, como cristianos, obedecer los impulsos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que como cristianos el Espíritu Santo nos impulsa a obedecer a Dios. El Espíritu Santo nos dice, ve y compártele a esa persona, ve y atiende esa célula, ve y obedece a tus padres, vuélvete a tu casa, vuélvete a tu familia, ríndete a tus hijos, educa a tus hijos, háblales esto a tu familia. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que obedecer a Dios, al Espíritu Santo y a su palabra. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros obedecer a Dios. En segundo lugar, la Biblia nos habla también que debemos de obedecer a las autoridades civiles, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que en Tito 3:1, no lo vamos a ver,
nos dice que debemos de someternos a todas las autoridades que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, a los gobernantes, al presidente, a los reglamentos de tránsito, y es una instrucción de parte de la palabra que debemos de obedecer las autoridades. También la palabra nos dice que debemos de obedecer a nuestros pastores, ¿sí? En Hebreos 13:17, o sea que debemos de obedecer a las autoridades que hay, que Dios ha puesto, a los varones que Dios ha puesto, las autoridades que Dios ha puesto, a quienes dirigen un lugar, una congregación, tenemos que obedecer. ¿Qué más? La Biblia nos dice también que debemos de obedecer a la iglesia. Mateo 18:17, o sea, el cuerpo de Cristo. La iglesia o los miembros que pertenecen al cuerpo de Cristo, pues pueden tomar ciertas decisiones según Dios, según la palabra, según la dirección de Dios, y nuestro deber es, pues, estar obedeciendo unos a otros, sometiéndonos unos a otros. También nos dice la palabra que como personas debemos de obedecer a nuestros jefes, a nuestras autoridades en el trabajo, Colosenses 3:22, que se les llama a los amos en aquel entonces. Entonces, cuando trabajamos como empleados, debemos de trabajar bien, dar testimonio del Señor Jesucristo, dar testimonio de que estamos trabajando como para Dios y no como para los hombres. Y también nos dice la Biblia que aquellos que son niños, adolescentes, jóvenes, obedecer a sus padres. Obedecer a sus padres, en Efesios 6:1. Por naturaleza los niños son desobedientes y se les tiene que inculcar el obedecer a los padres. De tal manera que todo esto que estamos viendo viene en las Escrituras. Es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Sin embargo, la influencia del mundo, la influencia de afuera, es una generación que tiene problemas con la autoridad. Algunos estudios han demostrado que los jóvenes del día de hoy, no sé, los que nacieron de 1980 para acá, los jóvenes de esta generación, fueron educados, dicen algunos sociólogos, de tal manera donde se les exaltaron en sus casas, por ejemplo, su autoestima, el egoísmo, donde se les dio de todo, donde los padres, por querer corregir aquello que no recibieron, se lo quisieron dar todo a los hijos, donde premiaban a sus hijos por cualquier cosa, donde sus padres, con una situación de culpa en ellos, de que no estaban en casa, ahora quisieron darles todo a los hijos. Y hoy vemos una generación que ha crecido con problemas de autoridad. O sea que les cuesta mucho trabajo someterse a una autoridad, y mucho más ahora que vienen a Cristo, les cuesta mucho trabajo someterse a la voz de Dios, a lo que Dios dice, a tener a Dios como su Señor. De hecho, la gente el día de hoy no conoce cómo era antes los gobiernos. Los gobiernos en otros países hace siglos atrás había reyes, había lo que es un rey, lo que es un amo, lo que es un señor. Y era el obedecer a un rey, era una obediencia absoluta al rey. Y ahora, como estamos acostumbrados a ver solamente un gobierno democrático, pues no conocemos o no se conoce cómo era realmente la obediencia a un rey, la obediencia a un señor. Y por eso a mucha gente no se imagina lo que significaría entonces obedecer al Señor Jesucristo, la autoridad que es el Señor Jesucristo, ¿sí? Los pocos modelos de autoridad que hay ahorita en nuestra sociedad eran, por ejemplo, los maestros, los profesores. ¿Y qué sucede con los profesores y los maestros? Ya la sociedad se ha encargado de quitar esa autoridad, se ha encargado de que ya no sean una autoridad, de que si el muchachito es de rebelde, se porta mal, no quiere estudiar y le dice algo el maestro o le da una reprensión o lo saca de la clase, puede perder su trabajo. Y la única autoridad que quedaba realmente eran las escuelas, eran los maestros. Y ¿sabes? Ya se ha perdido en los últimos años.
Y ahora, cuando se les habla a ustedes de quién es un verdadero Señor y una verdadera obediencia a Jesús, la gente no capta lo que es una verdadera autoridad absoluta. Quiero decirte que tú vienes a querer buscar no una autoridad como las de afuera, no. Hoy tú vienes a querer buscar pertenecer al reino de Dios. Y el reino de Dios hay una autoridad suprema. El reino de Dios no es democrático como aquí los gobiernos de nuestro país o de algún país. En el reino de Dios hay un rey absoluto. Hay un rey que quiere tener el control total, donde tú debes de rendirte totalmente a ese rey. En el reino de Dios, ese rey es un rey absolutamente bueno. En el reino de Dios, si Él te dice que no, es no. Si Él te dice que sí, es sí. Pero sin embargo, hoy vemos mucha gente con una rebeldía en su corazón. Donde, por ejemplo, alguien viene y pide un consejo y dice, oiga, hermano, esto puedo hacerlo, está bien, según la palabra. Se le dice, ¿sabes qué? Eso no. No se te aconseja, no se te recomienda, no te va a ir bien. No es de acuerdo a la palabra, pero no es lo que ella quería escuchar. No es lo que él quería escuchar. Él quería escuchar que le dieran un permiso para hacer lo que estaba pidiendo consejo. Y entonces va con otro hermano para ver si el otro le da el sí. Y también le dice que no. Entonces se le tiene que decir, bueno, entonces ¿con quién tienes que ir para que te haga entender que lo que vas a hacer no es correcto? ¿Qué hermano tiene la autoridad sobre ti para que tú puedas entender que hay una autoridad? Y lamentablemente hay personas que tienen un corazón rebelde, que no encuentran a alguien, algún hermano que tenga una autoridad sobre esa persona. ¿Por qué? Porque no se quieren sujetar a nadie. Busca un consejo en nadie más. No hay nadie que tenga la autoridad suficiente como para poder bendecir a esa persona y que la persona pueda obedecer. Hoy quiero hablarte de que nuestro máximo ejemplo de obediencia es Jesús. Es Jesús. Y gracias a la obediencia de Dios, de Jesús, gracias a su obediencia, nosotros hoy somos salvos. Dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice que Jesús vino no para hacer lo que él tenía ganas de hacer. Jesús vino no para hacer lo que le apetecía hacer, no para hacer lo que su cuerpo le demandaba hacer. No, Jesús vino para hacer la voluntad del que me envió. Lucas 22:42 dijo, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Queridos hermanos, queridos amigos, uno de los momentos más difíciles de Jesús fue cuando él estaba en el huerto del Getsemaní. Y cuando él se puso a orar en ese jardín, en ese huerto. Fue uno de los momentos más críticos, más duros, más decisivos de la vida de Jesús y donde él rindió su obediencia total al Padre. Quisiera que leyéramos juntos Lucas 22, del 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían
hasta la tierra. En este lugar vemos a Jesús agonizando con una presión tremenda en su cuerpo, en su mente. Vemos a Jesús en uno de los momentos más decisivos en la vida de Jesús y para toda la humanidad. Vemos a un hombre perfecto que estaba ahí, que no había pecado, que estaba en esa intercesión, que iba a obedecer a Dios para traer vida a la humanidad. Y quiero decirte que en ese momento fue cuando Él tomó la decisión de aceptar la voluntad de Dios, de obedecer a Dios. En ese momento fue cuando se decidió que Él estaba dispuesto a dar su vida para que tú estuvieras aquí hoy y seas salvo. Ahora, Jesús estaba muy acostumbrado a tener una comunión con su Padre, ¿sí? Y allí en el Getsemaní, en ese lugar, yo quiero que te imagines a Jesús llorando, angustiado, su corazón latiendo fuertemente, en una agonía tremenda, en una presión tan severa donde Dios le estaba poniendo una presión muy fuerte sobre Jesús, de tal manera que era tanto el estrés, la presión, la angustia, el dolor que estaba ahí, que empezó a sudar esas gotas de sangre. En esa profunda agonía que estaba Jesús, en una presión tan grande que el cuerpo no pudo soportar. Médicamente estaba experimentando una hematoidrosis donde la persona es sometida a una presión tan grande que el cuerpo no puede soportar, el corazón late más rápido, los poros de la piel explotan y empiezas a sudar sangre. La presión y el dolor y la angustia era tan grande que estaba temblando de miedo Jesús por una razón muy importante. Y yo quiero que te quede claro que Él no estaba temblando de miedo por el dolor de ir a la cruz, ni porque le iban a dar los látigos, ni porque le iban a desprender su piel, ni porque iba a agonizar de dolor. Quiero decirte que ahí, en ese huerto del Getsemaní, el Padre le estaba ofreciendo a su Hijo beber de la copa. En lenguaje simbólico, era algo muy representativo. Mientras Jesús estaba agonizando, la copa, que en la Biblia significa la ira de Dios. Imagínate, la ira de Dios, el furor de Dios. Si tú no conoces el carácter de Dios, quiero decirte que Dios no solamente es un Dios de amor o Dios que represente bondad. También en su carácter hay una ira santa. Tú puedes leer el Apocalipsis, puedes leer el Antiguo Testamento, Ezequiel, donde hay realmente la ira de Dios, donde nadie puede permanecer de pie, donde el furor de Dios contra el pecador y contra el pecado vienen a traer una cosa muy tremenda, un juicio muy tremendo. Esa era la furia contra el pecado. Ahora, el dolor de Jesús era que Jesús siempre se había deleitado en el amor de su Padre. Jesús siempre se había deleitado en el amor de su Padre. Siempre había tenido una comunión santa con su Padre. Había experimentado el amor de su Padre. Había experimentado el tener a un Padre tan amoroso, tan lleno de bondad. Pero esa noche se le estaba ofreciendo beber la ira de Dios. Los teólogos dicen que es como si le estuviera dando un anticipo, dando a oler lo que iba a significar que su amado Padre lo odiara tanto a causa, y no un odio de egoísmo y de pecado, sino un odio contra el pecado y la maldad, a causa de tus pecados que fueron cargados en Él. Si tú has cometido pecado, esa fue la causa por la cual el Padre tuvo que desatar su ira sobre Jesús. Y esa copa se le estaba mostrando a Jesús ahí, ese anticipo de dolor. Y Jesús empezó a agonizar porque creía él que no podía soportar el ya no tener la comunión con Dios y el amor de Dios. Y en ese momento
el Padre le estaba presentando: esta copa la tienes tú que sufrir si quieres cargar los pecados de todas estas personas que han adulterado, que han fornicado, que han mentido, que han traicionado, que han caído en ira, que han hecho todo tipo de maldad, y tú las vas a cargar, y la ira de Dios va a estar sobre ti, y en ese momento no experimentarás mi amor. Y Jesús decía: pero si puede ser, Señor, pase de mí esta copa. Jesús decía: Padre, no hay otra manera que pueda yo salvar a estos mis amados hermanos. No hay otra manera de yo hacerlo. Y cuando Jesús entendió que era la única manera de hacerlo, decidió rendir su voluntad en beneficio de la voluntad del Padre. Y Jesús aprendió la obediencia más grande que puedes tú tener, que es la obediencia de renunciar a lo que tú quieres por hacer lo que tu Padre quiere que tú hagas. Y la clave de que Jesús fue el autor por lo cual hoy tú eres aquí salvo es esa decisión que tomó en el jardín del Getsemaní, donde él tenía una obediencia absoluta a la voz de Dios. Una obediencia absoluta a la voz de Dios. Yo quiero por eso a partir de hoy, a partir de este momento, quiero explicarte lo que es la obediencia a la voz de Dios. ¿Cómo debe ser la obediencia a la voz de Dios? Si tú quieres tener una relación con Dios, si tú quieres conectarte con Dios y experimentar lo que es tener comunión con Dios, si tú quieres realmente tener a Dios por Padre y tú por Hijo, tú tienes que entender que el único camino es que tú seas obediente a lo que Dios te está mandando. La obediencia a la voz de Dios, número 1, debe de ser voluntaria. Voluntaria. Debe de ser una obediencia que tú tengas buena voluntad. Y esa buena voluntad es la única aceptable a Dios. Que no sea la fuerza, que no sea porque te traen, que no sea porque te obligan, que no sea por compromiso, que no sea por quedar bien, que sea algo que tú quieres realmente hacer, obedecer a Dios voluntariamente. Número 2, la obediencia que debe tener a Dios debe ser pronta, porque dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Con más diligencia tiene que ser prontamente, porque la oportunidad se pasa, y cuando el Espíritu Santo te marca algo que tienes que obedecer, como usar tus talentos, como obedecer a tu esposo, ser el líder en tu casa, se pasa la oportunidad que Dios ha abierto para bendecirte y que tengas que obedecer. La obediencia debe ser voluntaria, pronta y no tardada. No cuando tú quieras, no el próximo mes ni el próximo año. Es porque ya en tu corazón está latiendo ahí que el Espíritu te está marcando que debes de levantarte y debes de atender a la voz de Dios. Así debe de ser tu obediencia. Debe de ser completa. Dice la Biblia que cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto es culpable de todo. O sea, cualquiera desobediencia que haces a medias, que ciertas cosas sí, ciertas cosas no, que esa parte no me agrada de lo que me enseñaron la palabra, esa parte pues como que no me gusta mucho, voy a hacer esta otra parte que sí me bendijo mucho, entonces no es completa tu obediencia. La obediencia a Dios debe de ser también con negación, negándote a ti mismo. Implica negarte a ti mismo. Implica renunciar a tus intereses, a los motivos propios por causa del otro. Implica negarse a nuestra voluntad, a nuestros propósitos, a nuestros placeres y nuestros deseos. Lo que te estoy tratando de decir es que para obedecer a Dios, los sentimientos no valen. Los sentimientos
no es lo que va a marcar que obedeces a Dios. ¿Sí? A lo mejor tú tienes buenos propósitos, tienes buenas intenciones, pero esa no es la obediencia a Dios. La obediencia es que vengas, dejes tus pecados, te arrepientas y los dejes a un lado. La obediencia es que abras tu Biblia y la leas. La obediencia es que te acerques a Dios, que compartas la palabra. La obediencia es que tomes tu rol en el hogar. La obediencia es lo que Dios te está hablando, los mandamientos de Dios. No es si sientes o no sientes. Y muchas veces no queremos, nuestro cuerpo se nos es pesado ir a visitar a un enfermo o atender a nuestra familia o hacer algo que estamos cansados, estamos enfermos, no podemos. Pero Dios nunca te va a dar algo más allá de lo que no puedas. Dios jamás le va a pedir a una persona algo imposible. Dios nunca le va a pedir a un paralítico que corra. Dios es justo en lo que pide y en todo lo que te está demandando. Si tú has pensado que el arrepentirte y alejarte de tus pecados es algo imposible que Dios te está pidiendo, estás en un gran error. Estás en un gran error porque no te va a pedir nada imposible Dios. Dice la Biblia que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y los que aman a Dios se van a negar para obedecer a Dios. Punto siguiente, para obedecer a Dios también tiene que ser una obediencia con sumisión, un espíritu sumiso para obedecer a Dios. Someterte es lo que significa someterte a Dios, a rendirse a Dios, Señor. Aunque no me guste, Señor, aunque se me haga difícil, me someto a ti. Aunque sea algo que mi carne no quiera, Señor, yo me someto a ti. Yo lo hago, Señor. Significa sacrificar o renunciar a tus deseos y estar dispuesto a quitar aquello que te interesa personalmente y dárselo a Dios y someterte a Dios. Si estas dos cosas, querido hermano, sumisión y negación, están en ti, en tu corazón, y lo haces sometiéndote a Dios, negándote a tus propios placeres, tú vas a empezar a experimentar una relación más profunda con Dios. Vas a tener una llenura más grande, o sea, una presencia del Espíritu en tu vida más grande en tu vida. Vas a experimentar al Espíritu Santo de una forma más sensible en tu vida. Quiero decirte también que el siguiente punto para obedecer a Dios es que lo hagas con humildad. Con humildad, con humildad, dependiendo de Dios, reconociendo tu incapacidad, reconociendo que no tienes fuerzas para poder hacerlo, abandonando tus esfuerzos vanos en tus propias fuerzas, porque ¿cuántas veces has querido hacer las cosas en tus propias fuerzas? ¿Cuántas veces has querido, ahora sí ya le voy a echar ganas, ahora sí ya lo voy a hacer, ahora sí ya lo voy a intentar? Y has fracasado, porque en tus fuerzas has fracasado y no has sido humilde. Has creído que tus talentos y tus habilidades pueden realmente hacer la obra de Dios, cuando la Biblia dice que te acerques a Él, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo va a ser tu obediencia? Si quieres amar a Dios, si quieres amar a Dios, tienes que obedecer lo que estás aprendiendo en cada predicación, lo que aprendes cuando lees la Biblia. Tienes que ponerlo por obra, tiene que ser algo voluntario. Si Dios te demanda restituir con una persona y te tienes en el corazón y sabes que Dios te lo está marcando en el corazón, tiene que hacerlo porque tú quieres hacerlo. Tiene que hacerlo pronto, no el otro año. Tiene que hacerlo completo, donde tú vas a pedirle perdón a esa persona por lo que tú hiciste. Sé que no te gusta y tu carne va a ser algo en la cual te va a dar pena, te va a dar vergüenza, te va a dar cobardía, te va a dar miedo, pero te vas a negar a ti mismo y te vas a presentar y entonces no le vas a hacer caso a tus deseos y vas entonces a restituir con esa persona. Vas a depender de Dios con humildad.
Esa clase de obediencia es la que Dios te pide en todas las cosas, en todas las áreas de tu vida. Quisiera que leyéramos Mateo 21-28, la parábola de los dos hijos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondió él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Te puedes imaginar a esos dos hijos bien a gusto en su casa, acostados en el fresco? Y su padre le dice a uno: ve y quiero que vayas a trabajar allá en mi viña. El calor está a 40 grados, está todo lo que da y está a pleno sol. Y el que le dice no quiero ir, no tengo ganas, está muy duro el calor. Y luego se pone a reflexionar y dice: ¿cuánto me ha dado mi padre? ¿Cuántas cosas se ha entregado por mí? ¿Cuánto se ha dado por mí? ¿Por qué yo no lo voy a obedecer? ¿Cuánto amor ha tenido por mí? ¿Por qué no lo voy a hacer yo ahora? Y entonces, arrepentido, va y obedece a su padre. ¿Sí? Pero vemos a ese primer hijo que por amor a su padre y por agradecimiento va. Y nos enseña que aunque no quieras hacerlo, aunque no se quiera hacer, la obediencia no es algo que tenga que ver con los sentimientos, es algo que decides hacerlo. Es algo que si no sientes perdonar a alguien, es obvio que no lo vas a sentir perdonar porque te ha hecho un daño muy grande en tu corazón. Tu deseo carnal no va a querer perdonar, pero es una decisión que tienes que tomar y dejárselo en manos de Dios. Y si no sientes el ir a hacer la obra de Dios, estás cansado, desvelado, estás queriendo estar acostado en el fresco, no, tienes que decidir obedecer a Dios, en favor de Dios, como que rindes tu carne, rindes tu voluntad, rindes tu cuerpo, todo en favor de la voluntad de tu Padre. Pero tenemos otro hijo que se le dice lo mismo: ve y trabaja en la viña, y también está bien a gusto, está descansando, está en el fresco de su casa. Y le dice: claro que sí, amado Padre, te amo, daré mi vida por ti, tanto que has hecho por mí, Padre, sabes que te quiero mucho. Y va y le da un abrazo: cuenta conmigo, Padre, mira cuánto te quiero, cuánto te amo. Pero cuando el padre se va, dice: ay, qué calor tan fuerte, no puedo, me siento un poquito mal, mejor que vaya otro. Pone su voluntad de él encima de la de su padre. ¿Cuántas personas vemos entonces que vienen a adorar a Dios, a alabar a Dios? Señor, te amo, Señor, te adoro, Señor, te bendigo, Señor, ¿cuántas personas adoran a Dios, alaban a Dios? Pero finalmente no obedece a Dios. Pero finalmente hay rebeldía. Pero finalmente, ¿de qué le sirve la alabanza, la adoración, si su obediencia no es de acuerdo a lo que Dios le está diciendo? ¿Qué persona eres tú de los dos? ¿Cuál de los dos hijos eres tú? Nos recuerda también cuando el evento donde Dios le pide a Saúl, el rey antiguo de Israel, que le dice: ve y acaba con aquel pueblo de Amalec. Le dice por medio de Samuel. Y le da instrucciones muy claras, a
a Saúl y le dice, quiero que extermines todo el pueblo, que no quede nada, que no haya nada que poder ahí tener. Pero cuando va finalmente a supuestamente obedecer la voz de Dios, y por voz del pueblo también, deciden perdonar algo de las ovejas, deciden perdonar al rey, y le perdonan la vida. Y cuando viene Samuel le dice Saúl, ¿yo he obedecido a Dios en todo? Y le dice, entonces ¿yo qué es lo que estoy oyendo? Esos sonidos de las ovejas que están ahí, ¿qué es lo que estoy oyendo? ¿Qué es lo que estoy oyendo? Y le dice, es que todo esto se guardó para hacer un sacrificio para Dios, para sacrificar en honor a Dios. Es como si tú dijeras, yo no obedezco a Dios, pero vengo a adorar a Dios, pero vengo a alabar a Dios, vengo a cantarle a Dios. ¿Sí? Y eso fue lo que hizo Saúl, desobedeció y no cumplió al pie de la letra lo que Dios le estaba diciendo. ¿Cuántas personas hacen su voluntad y saben que su conciencia les está marcando realmente que está mal lo que están haciendo? Y en vez de obedecer a Dios, cuando Dios le dice, ve y predícale a esa persona, cuando Dios le dice, ve y ve a compartir a esa otra persona, cuando Dios le dice, haz misericordia, atiende a tu familia, atiende a tus hijos, atiende a tu esposa, cuando Dios le dice eso y no lo hace, ¿qué es lo que pasa? Vienen a alabar a Dios, como queriendo apaciguar su conciencia, como queriendo apaciguar realmente lo que hicieron mal y empiezan a alabar a Dios. Señor, te alabo, te adoro. Pero lo que Dios no quiere es sacrificio, lo que Dios quiere es obediencia. Obediencia. Bien, ¿cómo podemos ser obedientes? En nuestras fuerzas es imposible ser obedientes. Tú necesitas de Dios, necesitas un corazón realmente que sea un corazón de carne. Necesitas que acercarte a Dios y que Dios te llene de su espíritu. Por medio del espíritu vamos a poder aprender la obediencia. Por medio del espíritu vamos a poder aprender la obediencia a Dios. Hechos 1:8 dice, vamos a ver lo que dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo vamos a tener el poder para obedecer? ¿Cómo vamos a tener el poder para hacer lo que Dios nos demanda? Por medio del Espíritu Santo, por medio de que Dios esté en tu vida morando. ¿Sí? Y si tú estás queriendo acercarte a Dios y queriendo buscar tu salvación, tú tienes que entender que tienes que doblegar tu corazón. Tienes que rendir tu corazón a Él. Tienes que pedirle a Dios que venga a tocar tu corazón, a transformar ese corazón de piedra y ponerte un corazón de carne. ¿Por qué? Porque muchas veces la razón por la cual no has podido ser salvo y la razón por la cual no has podido tener el perdón de Dios en tu vida es porque en tu corazón hay un corazón rebelde. Un corazón rebelde es el que obedece cuando le conviene, cuando obedece a medias, cuando unas cosas sí y otras cosas no las obedece, cuando lo hace de mala gana. Un corazón rebelde es tardo para obedecer. Obedece cuando pasa ya mucho tiempo y si tiene ganas. Lo hace de una forma a medias, pero siempre va a buscar el yo. Pero siempre va a buscar realmente su egoísmo primero, que es lo más importante, pero nunca va a poner a Dios en primer lugar. Un corazón rebelde no es humilde, no es sumiso ante Dios, no se somete a Dios, siempre se guía por sus emociones, por sus deseos, por sus caprichos, por lo que Él quiere, y siempre al final hace lo que Él quiere y no se hizo lo que Dios quería en su vida. Ese es un corazón rebelde. Dice la palabra en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Se le dijo a Saúl, mira, la rebeldía que hay en tu corazón
es tan grande y se compara con la hechicería, con la adivinación, ¿sí? Así como tú ves que una hechicería, un hechicero que tiene comunión con Satanás, con los demonios, que hace cosas espirituales malignas, esas personas, tú las ves muy escandaloso, algo muy grave, de la misma magnitud es el que no quiere obedecer a Dios, el que no quiere someterse a Dios. También dice, es como la idolatría, como los que se postran ante los ídolos, las estatuas, las imágenes, los que se postran a otros dioses y adoran al sol, adoran al trueno, adoran a tantos dioses. De la misma manera, y tan ridículo es esto, dice que la rebeldía está a la misma nivel de pecado que esto. Yo quiero terminar preguntándote, ¿obedeces a Dios como dice que debes de obedecer a Dios? ¿Has obedecido lo que Dios te ha hablado? ¿Cuántas cosas has aprendido y te ha mostrado y has sentido? Es que sí es cierto, Dios me está llamando a pedirle perdón a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Dios me está llamando a dedicarle más tiempo realmente a mi familia. Dios me está llamando a que vuelva mi corazón a ellos. Dios me está llamando realmente a dejar todos estos pecados, todas estas cosas. ¿Has buscado a Dios? ¿Te has sometido a su voluntad? ¿Has obedecido realmente lo que Dios te pide? ¿O eres como el segundo hijo que le dice, sí, Señor, te amo, te adoro, pero tu corazón desobediente a Dios? Desobedece todo lo que Dios te está diciendo. Desobedece la voz de Dios. Eres una persona que voluntariamente, de buena gana, obedeces a Dios de una forma completa, negándote, aceptándote, sometiéndote y rindiéndote a la voz de Dios. Recordemos cómo Jesús nuestro Señor estaba agonizando ahí en el Getsemaní. Y estaba diciendo, Señor, si quieres pasa de mí esta copa. No lo puedo sufrir, pero finalmente me rindo y hágase tu voluntad. Que no sea mi voluntad, Señor, que sea tu voluntad. Y ahí fue cuando nosotros pudimos obtener, gracias a esa decisión y a esa voluntad rendida, pudimos obtener realmente el principio de que Él fue muerto en esa cruz, muriendo por ti y por mí. Acuérdate de que el gran ejemplo que nos dio Jesús era la obediencia, aunque muchas veces su cuerpo no estaba dispuesto a obedecer. Un ejemplo perfecto de obediencia. Inclina tu rostro, vamos a meditar en estas palabras. Que no te vayas de aquí en este día, en esta reunión, sin que tú entiendas claramente si en tu corazón hay rebeldía o no hay. Que no te vayas de aquí sin que tú pienses en este momento si has obedecido más a tus impulsos, más a tus deseos, más a tus emociones, que algo que Dios te está demandando que tú hagas, que es obedecer la voz de Dios. Que tú entiendas claramente que si Dios te estaba hablando por medio de enseñanzas, predicaciones, de la palabra de Dios, y se te ha olvidado lo que has aprendido y no lo has puesto por obra, que el día de hoy puedas meditar y reflexionar. Señor, ¿estoy haciendo mi voluntad o estoy haciendo tu voluntad? Que el día de hoy podamos entender que estamos llamados a obedecer a Dios. Es nuestra suprema lealtad a obedecer a nuestro Dios, que es digno de toda obediencia, es digno de que le demos nuestra vida. Y que si nos rendimos a Dios en adoración, también sea en la práctica, también sea en la obediencia. Y también estemos dispuestos a obedecer a nuestro Rey, a nuestro Señor, a nuestro Amo, al que gobierne toda nuestra vida. Que entendamos que debemos de rendirnos ante Él, porque Él es un verdadero dueño y Rey y Señor de nuestras vidas. Yo te digo, amado hermano y amado amigo, ¿estás dispuesto
a que el Señor Jesucristo doblegue tu corazón, Él sea tu Rey, obedecer a lo que no te gusta hacer, hacer aquello que Él te demanda que hagas. ¿Estás dispuesto a pedirle a Dios, Señor, dame un corazón de carne? Yo no puedo, Señor. En mis fuerzas es imposible, Dios mío, pero tú me puedes ayudar y me puedes dar la victoria, Señor. Ayúdame a obedecerte en lo que me estás demandando. En el nombre de Jesús. Padre, que esta palabra, Señor, no caiga en saco roto, Señor. Y que tú nos ayudes a rendir nuestra voluntad y nuestro corazón. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quédate con nosotros. Amén. Amén.